jornada del coloquio Miradas y Voces, un acercamiento a la vida cotidiana. El día de hoy vamos a tener extraordinarios trabajos que nos van a relatar, que nos van a exponer una mirada sobre la vida cotidiana. Vamos a dar inicio con el trabajo del doctor Tomás Bernal Alanís, cuyo título es Una revisión a la obra de Guillermo Prieto, Memorias de mis tiempos para recrear la vida cotidiana en el siglo XIX. Le damos la bienvenida al doctor Tomás Bernal, por favor. Buenos días. Bueno, como el tiempo es breve, trataré de sintetizar lo que había hecho como ponencia. Inicio con una serie de punteos que después, si me da tiempo, voy a dar algunos pensamientos, algunas citas del libro de Memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto, para hablar de este gran libro del siglo XIX y de este gran autor que es Guillermo Prieto. Inicio con una cita de un escritor alemán, Hans Kelsen, que dice así: no es la simple sucesión cronológica lo que permite transformar una serie de hechos en una imagen de conjunto, sino sobre todo la íntima combinación de reflexiones y sentimientos, o lo que es lo mismo, la experiencia vivida, de la cual el libro de Memorias de mis tiempos es una cabal expresión de Guillermo Prieto. Voy a hacer un contexto muy rápido en términos históricos del siglo XIX, después de la independencia. A Guillermo Prieto, que nace en 1818 y muere en 1897, le toca vivir la época de la independencia o la posindependencia. En el tramo que abarca el libro, de 1828 a 1853, 25 años, le toca a Guillermo Prieto vivir una serie de problemas que son sustanciales a un nuevo Estado-nación que se empieza a conformar. Después de haberse independizado México de la colonia, hay muchos resabios y hay una serie de problemas que van a permanecer. Las estructuras mentales también van a estar muy presentes, aunque aquí van a irse dilucidando con una visión cívica de lo que va a ser el Estado mexicano o de lo que se pretende ser. Si vemos el panorama de estos 25 años, está lleno de golpes de Estado, de generales que permanecen en el poder varias veces, entre ellos Anastasio Bustamante y sobre todo Antonio López de Santana, pero también es un periodo de una crisis permanente, de una crisis que se demuestra en las guerras continuas, en las invasiones por parte de Estados Unidos y en una serie de conflictos internos, de colonialismo interno, expresado sintéticamente en dos grupos, los liberales y los conservadores. Se sigue teniendo una gran ascendencia por parte de la Iglesia, aunque poco a poco va a ir desapareciendo o amenguándose por las leyes de reforma. Pero el caos sigue presente, sigue un proceso de decantación de los viejos poderes con nuevos poderes. Este proceso de sincretismo que se presenta en lo social, lo político, lo cultural, lo económico, digamos que va poco a poco conformando un desarrollo nacional. En este sentido, estos 25 años son de una inestabilidad, de un desorden muy fuerte que va a meritar una serie de actos por algunos intelectuales, como la generación de Guillermo Prieto, Ignacio Zarco, Ramírez, el Nigromante, etcétera, que van a conformar toda una generación que van a postular nuevas formas de organización social. En esta conformación del poder también le va a permitir generar a Guillermo Prieto este libro que yo creo que junto con el de García Cubas, Recuerdos de mi… ¿Cómo se llama? El libro de mis recuerdos, conforman los dos libros por excelencia del siglo XIX en términos de este proceso por rescatar una vida cotidiana expresada en muchos sentidos. Memorias de mis tiempos es un ejercicio de memoria o es la búsqueda de esas islas del recuerdo que van a conformar todo el pensamiento de Guillermo Prieto y de gran parte de los liberales. Y bueno, yo hice algunas anotaciones así muy generales que forman parte del artículo y que son dimensiones, niveles para leer ese libro, entre los cuales se encuentran
su trayectoria intelectual, individual y colectiva, cómo se conforma sus ideas, sus lecturas, su pensamiento. Es un pintor de costumbres, es una búsqueda del espíritu de un pueblo, lo que decían el romanticismo alemán, el Weltanschauung. Contexto histórico del siglo XIX, que retrata muy bien la vida cotidiana en México con todas las expresiones de todo tipo, gastronómicas, de indumentaria, ideológicas, culturales, de costumbres. Los tipos sociales que se van conformando en esta decantación después de la independencia y la construcción o definición de caracteres nacionales. En esta época aparece aquel famoso libro Los mexicanos pintados por sí mismos. Y lo popular y la literatura mexicana como una síntesis o como una búsqueda por conformar la República de las Letras Nacionales. Entonces, en ese sentido, muy apretado por el tiempo, es un poco un contexto histórico que va a determinar en gran parte el pensamiento y la obra de Guillermo Prieto. Y bueno, después tengo un menú de citas que de alguna forma se insertan en cada una de estas dimensiones y que pueden ser exploradas, pueden ser, digamos, potenciadas en diferentes aspectos. Voy a leer algunas hasta que suene la alarma, ¿verdad? El ideal de un niño consistía en que se estuviese quietecito horas enteras, en saber un buen trozo del catecismo, de memoria, en oficiar el rosario en las horas tremendas, comer con tenedor y cuchillo, dar las gracias a tiempo, besar la mano a los padres y decir que quería ser emperador, santo sacerdote o, cuando muy menor, mártir del Japón. En las iglesias, en las pulquerías, en donde quiera que pescaba un verso, lo aprendía de memoria, pero guardando profundísimo secreto sobre mi inesperada habilidad. Imposible en describir el griterío, el barullo, el tono de tumulto de la pulquería, gritos, silbidos, riñas, retozos, lloros, relinchos, rebuznos, todo se mezclaba a los cantos del fandango y al sonoro ¿dónde va la otra? Del jicarero. Las pasiones ardían, el huracán del odio a la dictadura todo pretendía arrollarlo y se instaba a la Cámara por la terminación de la causa para apagar la sed de reivindicación que agitaba al pueblo. Desamortización, tolerancia de cultos, milicia cívica, libertad de comercio, todo se discutía entre contradicciones y aplausos exagerados, oyendo la mayoría con la boca abierta a los cabezones, como se llamaba a los hombres de talento. Pero lo supremo, lo tormentoso, lo matizado de todos los colores, el gran mosaico popular, se reservaba para el cuartito de tablas, el músico y el capellán de tropa. ¿Sí se oye? ¿Sí? El fraile copetón y decidor, el ranchero ladino, el lépero resabioso y tremendo, el puñal y la daga, la bandola y la navaja, en una palabra, todos los útiles para el desempeño fácil y entusiasta de los pecados capitales. Tenía mi colegio cierto viso de civilización adelantada, cierta propensión al cultivo de la buena literatura, cierta tendencia a las discusiones políticas en el sentido liberal y sobre todo ciertos colegiales notables por su talento y erudición que lo hacían un establecimiento realmente progresista. En estos amores lo verdaderamente excitante y subyugador es el tránsito inesperado, repentino y explosivo de la atmósfera polar del sosiego místico a la candente de la pasión erótica. La correspondencia de confesores y monjas, los versos y regalos, las conversaciones de puerta y reja, todo estaba saturado de un líquido de hipocresía que se filtraba en lo más íntimo. Como en toda sociedad hipócrita y oprimida, el carnaval fue un fiat de licencias, un motivo de solaces de gente circunspecta y de sacristía, y un salvoconducto de diabluras de todo bicho que aspiraba a los goces mundanos, conservando reputación inmaculada. El frijol popular, el frijol, amigo de los desheredados, el frijol, refrigerio del hambriento, el frijol patrio, ocupaba el puesto de honor y se le solía adornar con cebolla picada, con queso, con aguacate y salsa para que sonriera la gula en la mesa más humilde. Cambiaron mucho esas decoraciones con la independencia. El sofá y los sillones tomaron posesión de las salas. Cobraron grandes proporciones los espejos, los floreros en grandes capelos y los relojes de mesa anunciaron el lujo y los hermosos cuadros constituyeron un adorno de buen gusto y riqueza. De aquí nace la confusión inevitable de estos recuerdos que no he querido sujetar al orden cronológico riguroso ni al cartabón de las fechas, porque entonces sería estudio, historia, reseña,
anales, pero no memorias mías para imprimirlas. Puse a estos recuerdos por título Memorias de mis tiempos, relatando más bien mis impresiones de las cosas que ocurrían a mi alrededor. Pegado al muro, al frente de las puertas, dominante y majestuosa, se alzaba la cátedra, que era como un enorme púlpito cuadrado de madera con el símbolo del Espíritu Santo entre ráfagas de oro. Yo todo lo que quería fotografiar en mi mente y llegué a formar una galería curiosa de originales retratos y una colección exquisita de cuadros de costumbres. En la parte intelectual siempre había servidumbre y siempre se resentía el escritor del poco crédito del oficio de vivir de la pluma. México entero era una plaza de guerra. Las gentes pacíficas hacían en silencio sus provisiones fuera del centro, buscando las calzadas. Salían sin estrépito, carros con muebles y familias deseosas de ponerse a cubierto de los horrores de las guerras. La tropa, la ciudad, las familias que migraban, los trenes de guerra y las sémilas, las camillas de ambulancias y el oleaje inquieto de gente vagabunda, todo presentaba la imagen del caos. Bueno, estas son unas citas entresacadas del texto que, como pueden ver, se insertan en lo que había puesto al inicio, formas de lectura, hay muchos más obviamente, pero que conforman todo este caos, todo este mundo que le tocó vivir y describir a Guillermo Prieto como un representante de una élite con el papel de una poesía que va a generar un esquema de lo nacional, que va a construir una identidad, por lo menos en el campo de la literatura, con la Academia de Letrán de 1836, con otros autores que van a permear ese mundo que hacía falta, que era una cultura, no solamente a nivel nacional, sino también el rescatar esa cultura popular, esas costumbres que están a lo largo de su trabajo y que tienen infinidad de expresiones de todo tipo en todos los ámbitos de la vida nacional. Gracias. Muchísimas gracias, Tomás, muy amable.